Mundial Cinéfilo, un video por partido. Canadá vs Qatar abriendo la segunda fase. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del Mundial. Canadá, los nuestros. En el pequeño pueblo quebequense de Saint-Adeline, donde la vida transcurre entre rumores y apariencias impecables, Magali, una chica de 13 años que perdió a su padre en un incendio en la fábrica local, descubre que está embarazada en el segundo trimestre. Mientras su madre y la comunidad especulan que el padre es Manuel, un compañero mexicano adoptado por el alcalde, la película revela pronto que el verdadero responsable es el propio alcalde, un adulto casado que manipuló a la menor en el anonimato digital. Un tenso estudio sobre el silencio cómplice de un entorno que prefiere señalar al forastero antes que enfrentar al monstruo de su propia comunidad. Magali, atrapada entre proteger a su agresor para no destruir el tejido social o exponerlo, toma una decisión moralmente ambigua que trastoca la vida de un inocente. La narrativa evita el melodrama explícito para sumergirse en la mirada clínica de la protagonista, quien observa cómo su propio pueblo la abandona mientras ella busca una forma retorcida de sobrevivir. Un detalle notable es que la guionista también interpreta a la esposa del alcalde, aportando una capa de complejidad al escribir el arco de su propio personaje. Qatar, Al-Johara. Cortometraje que reinterpreta el clásico cuento de Cenicienta en un contexto árabe contemporáneo. La protagonista es una joven reducida a sirvienta en su propio hogar por su malvada familia política. Su vida da un giro cuando recibe una invitación a la boda de un amigo de la infancia, lo que despierta en ella el deseo de asistir a su primera celebración nupcial y, por fin, sentirse a la altura de sus hermosas hermanastras. Con la ayuda de una vecina excéntrica y tradicional, la película la sigue en su intento por escapar de su realidad opresiva para cumplir su anhelo. La cinta, que dura aproximadamente 26 minutos, combina elementos del cuento de hadas universal con tradiciones árabes específicas, ofreciendo una visión moderna pero arraigada culturalmente de esta historia. Canadá vs Qatar, ¿a quién le vas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. República Checa vs Sudáfrica en una batalla cinéfila mundialera. Recuerda que tenemos un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. República Checa. Al fuego, bomberos. Una veterana brigada de bomberos de un pequeño pueblo organiza un baile con rifa y concurso de belleza para celebrar su aniversario. Sin embargo, todo se desmorona. Los valiosos premios de la rifa son robados uno a uno mientras los organizadores intentan encubrir el desastre. El concurso de señoritas se convierte en un esperpento cuando las candidatas huyen avergonzadas. Y para colmo, la casa de un anciano del pueblo se incendia mientras los bomberos, demasiado ocupados con su fiesta, demuestran una incompetencia tan cómica como desastrosa. Un estilo de falso documental y actores no profesionales, se construye una crítica feroz contra la corrupción, el corporativismo y la hipocresía de las instituciones, envuelta en la estética de una fiesta popular que se va pudriendo en tiempo real. Lejos de ser una simple comedia de enredos, la película funciona como una radiografía de las contradicciones del régimen comunista en la Checoslovaquia de los años 60, donde la aparente armonía colectiva oculta pequeñas miserias y un caos generalizado que nadie se atreve a asumir. Fue la última película que Milos Forman realizó en su país antes de emigrar a los Estados Unidos, tras la invasión soviética de 1968, y el filme fue inmediatamente prohibido por las nuevas autoridades por considerarlo una burla inaceptable al sistema, concebida como una comedia apolítica, pero el contexto histórico la convirtió en una metáfora ineludible de la descomposición del poder. Curiosamente, casi todos los actores eran bomberos o vecinos del pueblo real donde se filmó, y el incendio que aparece en la cinta fue un incendio real que el equipo tuvo que apagar con las propias mangueras de utilería. Sudáfrica. Tess. Sigue la cruda historia de una joven trabajadora sexual de 20 años que vive en el suburbio costero de Muizenberg, en Ciudad del Cabo. Con un carácter sarcástico como mecanismo de supervivencia, Tess lidia con su dura realidad a base de analgésicos, pero su mundo se desmorona cuando descubre que está embarazada, lo que la obliga a enfrentar los demonios de su pasado. La cinta es un drama íntimo y sin concesiones que mezcla su presente angustioso con flashbacks de una infancia tormentosa. Rodada con cámara en mano para sumergir al espectador en la psique de la protagonista, la historia explora su lucha por mantener la cordura y recuperar su dignidad mientras busca la verdad sobre su pasado. Basada en la novela Whiplash de Tracy Farren, quien también se encargó del guión. Para poder calificar para la categoría de mejor película extranjera de los premios Oscar, el filme tuvo un estreno limitado de solo una semana en Ciudad del Cabo en septiembre de 2016, aunque su estreno general fue en febrero de 2017. República Checa vs Sudáfrica. ¿A quién le vas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero.
Mundial Cinéfilo, un video por partido. Suiza contra Bosnia regresan con sus segundas películas en este mundial. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos. Suiza, Sister. Sigue a Simon, un niño de 12 años que vive con su hermana mayor, Louise, en un bloque de viviendas en el valle, justo debajo de un lujoso resort de esquí en los Alpes suizos. Mientras Louise es irresponsable, pasa de un trabajo a otro y desaparece con hombres, Simon se convierte en el sostén de la pareja. Viaja diariamente en el teleférico hasta la estación de esquí para robar equipos costosos a los turistas adinerados. Los restaura y los vende en su vecindario para poder comer y pagar los gastos de ambos. La dinámica entre ambos es tensa cuando Simon comienza a sentir afecto por una turista y se asocia con un empleado británico del resort. Pero el verdadero giro ocurre cuando Simon revela que Louise no es su hermana, sino su madre. Ella mantiene el secreto para no espantar a sus pretendientes ni conseguir empleo, lo que desata un conflicto que los lleva al límite. Fue seleccionada por Suiza para competir por el Oscar a Mejor Película Extranjera, llegando a la lista corta de enero. Además, ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Bosnia. Excursión. Iman es una alumna de 9º grado en Sarajevo que busca la validación entre sus compañeros. Durante un juego de verdad o reto, Iman finge haber perdido la virginidad con un chico mayor por quien siente un interés platónico. Atrapada en su propia mentira, la situación escala cuando inventa un embarazo, desatando una espiral de rumores, presión social y expectativas familiares que la colocan en el centro de una controversia moral en la conservadora sociedad bosnia. Con una mirada aguda y sensible, la película aborda la hipocresía social, el control del cuerpo femenino y las contradicciones de crecer en una sociedad post-soviética estancada entre tradiciones autoritarias y la modernidad. Rodada con un estilo realista y una actriz debutante en el papel protagónico, el filme subvierte los clichés del cine de iniciación para explorar cómo las instituciones y los dogmas castigan la sexualidad emergente de las jóvenes. Remotamente inspirada en un escándalo real ocurrido en el país, donde supuestamente 7 niñas de 13 años quedaron embarazadas durante una excursión escolar. Un caso que la directora utilizó para explorar la brecha entre la verdad factual y la verdad personal de las adolescentes. Además, los actores adolescentes son todos no profesionales, lo que aporta una autenticidad notable a la representación de la juventud bosnia contemporánea. Suiza vs Bosnia, un duelo impredecible. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Escocia vs Marruecos proyecta sus películas hoy mientras juegan su partido. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Escocia, Gregory's Girl, comedia romántica ambientada en un instituto de la nueva ciudad escocesa de Cumbernauld. Un adolescente torpe juega en el equipo de fútbol del colegio y su mundo se trastoca cuando Dorothy, una chica talentosa que se une al equipo, lo desplaza de su posición de delantero centro. Mientras Gregory lidia con su creciente enamoramiento por ella, recibe consejos nada convencionales de su hermana pequeña, que a sus 10 años parece entender más de las complejidades del amor que él. La película se caracteriza por su tono amable, su humor sutil y su mirada cándida, pero aguda de las torpezas de la adolescencia, evitando los clichés de las comedias juveniles estadounidenses de la época. En un giro característico, el plan de Gregory para conquistar a Dorothy resulta no ser lo que parece, llevándolo a un inesperado e inolvidable encuentro romántico con una de las amigas de Dorothy, en una noche que los chicos del instituto interpretan como un triunfo sin precedentes. La cinta fue un éxito de crítica y público. Tuvo un presupuesto tan bajo que los actores tuvieron que usar su propia ropa. Para su estreno en Estados Unidos, la cinta fue redoblada con acentos escoceses más suaves, porque los distribuidores temían que el público no entendiera el dialecto original. Marruecos, A Mile in My Shoes. Drama social crudo que sigue a Said, un delincuente callejero de Casablanca que se convierte en el principal sospechoso del abuso a la esposa de un alto oficial de policía. A través de flashbacks que recrean su infancia con un estilo minimalista de tragedia griega, la película revela su trayectoria desde niño vulnerable hasta adulto violento. Un padrastro abusivo, una iniciación brutal en pandillas callejeras, intentos fallidos de trabajos legítimos con jefes depredadores y una temporada en prisión. A pesar de su violencia y amargura, Said muestra destellos de humanidad en su apego a sus juguetes de la infancia y en su relación protectora con su anciana casera, y también con su vecina, con quien sueña formar una familia. Sin embargo, su historial delictivo y un sistema social implacable que lo ha marginado desde niño conspiran constantemente para sabotear sus intenciones de redimirse, ofreciendo un retrato sin concesiones de las consecuencias de la vulnerabilidad en un entorno de pobreza y desigualdad. Escocia vs Marruecos, ¿a cuál le vas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero.
Mundial Cinéfilo, un video por partido. México vs Corea pelean esta segunda fase en el cine y en la cancha. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del Mundial. México, ya no estoy aquí. Ulises, un adolescente de 17 años, lidera una pandilla llamada Los Tercos, en los barrios populares de Monterrey. Estos jóvenes pertenecen a la contracultura conocida como Colombia o cholombianos, caracterizada por su pasión por la cumbia rebajada, un subgénero musical que ralentiza los ritmos colombianos, así como por su estética llamativa de ropa holgada y peinados elaborados. Tras un malentendido con un grupo de crimen organizado que controla la ciudad, Ulises se ve obligado a huir a Nueva York para salvar su vida. Allí enfrenta la crudeza del desarraigo. No habla inglés, no encaja en los trabajos manuales que le ofrecen y su identidad cultural es incomprendida. La película retrata su lucha por aferrarse a sus raíces mientras la nostalgia lo consume, culminando en un regreso a Monterrey donde descubre que el mundo que dejó atrás ya no existe. La cinta nació como un corto en 2013 antes de convertirse en largometraje. Su elenco principal está compuesto por jóvenes no actores, reclutados directamente de las calles de Monterrey, porque pertenecían a la subcultura retratada. El protagonista, Juan Daniel García Treviño, era músico callejero y no sabía bailar cumbia antes de la producción. Le rechazaron la visa estadounidense 3 veces antes de poder filmar en Nueva York. Corea, Memories of a Murder. Basada en los primeros asesinatos en serie documentados en Corea del Sur, ocurridos entre 1986 y 1991, la historia sigue a 2 detectives con métodos opuestos. Un policía local que confía en su instinto y en torturas poco ortodoxas, y un detective que llega desde la capital para aplicar un enfoque más metódico y forense. Juntos, y junto a un tercer oficial, persiguen a un asesino que abusa y mata mujeres en días de lluvia, con canciones románticas sonando de fondo. Mientras, la incompetencia institucional, la falta de tecnología forense y las presiones políticas convierten la investigación en una espiral de obsesión y desesperación. La película mezcla thriller policial, humor negro y crítica social para retratar no solo la cacería de un asesino, sino el retrato de un Corea rural en plena dictadura militar, donde la evidencia se contamina. Los sospechosos son elegidos por prejuicios y la justicia parece inalcanzable. Su famoso plano final, unos ojos que miran directamente a cámara, se ha convertido en un símbolo de la impotencia ante lo irresoluble, pues el caso real permaneció sin resolver durante décadas, hasta 2019, cuando las pruebas de ADN identificaron al asesino, quien ya cumplía cadena perpetua por otro crimen. México vs Corea, ¿quién gana hoy? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Brasil vs Haití combaten al estilo David y Goliat. Recuerda que tenemos un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Brasil, el hombre que copiaba. Un hombre operador de fotocopiadora en Porto Alegre vive una vida monótona y sueña con conquistar a su vecina, a quien espía a diario con unos binoculares desde su ventana. Para impresionarla y comprar un regalo de 38 reales en la tienda donde ella trabaja, comienza a falsificar dinero usando la nueva máquina de la oficina. Con la ayuda de su amigo y su compañera, la situación escala rápidamente. Su plan no funciona, sino que termina ganando la lotería y participando en el asalto a un carro fuerte, lo que desencadena una serie de complicaciones que lo pondrán contra las cuerdas. La historia combina comedia romántica con crítica social, mostrando hasta dónde puede llegar alguien movido por la pasión y la falta de oportunidades. Un pequeño fraude se convierte en una espiral de crimen, amenazas y un desenlace sorprendente donde se descubrirá que en realidad su vecina también lo espiaba a él desde un principio, revelando que las apariencias engañan más de lo que el espectador imagina. Rodado casi íntegramente en Porto Alegre, con la única excepción de las escenas finales que muestran al Cristo Redentor en Río de Janeiro. Las secuencias animadas que ilustran los pensamientos y fantasías del protagonista fueron creadas por el cartunista Alan Sieber. Haití, el hombre de la orilla. Sara es una niña de 8 años que vive en un pueblo rural de Haití a principios de la década de los 60, durante la férrea dictadura de François Papadoc Duvalier. Su padre, un oficial del ejército desacreditado, y su madre se ven obligados a huir del país para salvar sus vidas, dejando a Sara y a sus 2 hermanas al cuidado de su abuela Camille. La abuela debe entonces proteger a las niñas de un brutal y poderoso jefe local de los temidos de la milicia privada del dictador, quien está decidido a vengarse de la familia. La historia, narrada 30 años después por una Sara adulta, reconstruye este traumático periodo a través de fragmentos de su memoria, mezclando la inocencia infantil con la creciente opresión. La película retrata la lucha de la abuela Camille por sacar a las niñas del país, mientras la violencia, el miedo y la falta de la libertad se convierten en el día a día, mostrando cómo el régimen impacta directamente la vida de una familia común y el paso forzado de la infancia a la madurez en medio del terror.
Aunque está ambientada en Haití, no se pudo rodar allí porque los cineastas tuvieron que trasladar la producción a la vecina República Dominicana tras el golpe de estado contra el presidente Jean Bertrand. Fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1993, siendo la primera película caribeña en lograrlo. Brasil vs Haití, un duelo imperdible. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Es el turno de Estados Unidos versus Australia en esta segunda ronda cinéfila. Recuerda que tenemos un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Estados Unidos, Hundreds of Beavers. Seguimos a un vendedor de sidra de manzana cuyo sustento es destruido por un castor que roe la estructura de uno de sus barriles, provocando una explosión que incendia su propiedad. Al despertar en pleno invierno, lucha por sobrevivir hasta que descubre que puede cambiar pieles por equipo con un comerciante local. Inspirado por un exitoso trampero, aprende a cazar animales usando métodos cada vez más ingeniosos mientras intenta cortejar a la hija del comerciante, quien finalmente le impone una condición imposible. Deberá entregar cientos de castores para ganar su mano. Lo que sigue es una espiral de humor slapstick que combina la estética del cine mudo con la lógica de los videojuegos y las caricaturas de los Looney Tunes. El protagonista debe subir de nivel, mejorando sus trampas mientras dos castores detectives, parodia de Sherlock Holmes y Watson, investigan sus crímenes. La historia escala hasta un surrealista enfrentamiento final en la enorme represa de los castores, donde los roedores han construido un cohete espacial con uno de sus barriles, desatando una persecución que incluye una bola de nieve gigante de pieles y un mecha castor formado por decenas de animales. Fue rodada con un presupuesto de apenas $150,000. Los trajes de los animales, 6 castores, 5 perros, 2 conejos, un mapache, un lobo y una mofeta, fueron comprados por $10,000 en un sitio web de mascotas chino y modificados por los realizadores. Los cineastas rechazaron ofertas de distribución tradicional y optaron por un exitoso tour independiente con presentaciones en festivales y peleas en vivo entre el protagonista y un castor de mascota. Australia, The Dish. Cliff Buxton es el director del telescopio de Parkes, un enorme radiotelescopio ubicado en medio de un pastizal de ovejas en la Australia rural. En 1969 recibe la misión más importante de su historia, servir como estación de respaldo para retransmitir las imágenes de la llegada del Apolo 11 a la Luna. Mientras el pequeño pueblo se prepara para recibir al primer ministro y al embajador estadounidense, el equipo local, un grupo de científicos excéntricos y su nuevo enlace, la NASA, enfrentan una serie de contratiempos que incluyen un corte de energía que borra el sistema de rastreo y un fallo en el generador de respaldo, obligándolos a mentirle a Houston para recuperar la señal a tiempo. Cuando la misión lunar está a punto de cumplir su momento cumbre, el telescopio de Parkes se convierte inesperadamente en la única antena capaz de captar la transmisión. En medio de vientos huracanados que superan el límite de seguridad y amenazan con colapsar la estructura, el equipo decide arriesgarlo todo, incluyendo sus propias vidas, para mantener la antena apuntando a la luna y así permitir que el mundo entero sea testigo del histórico primer paso de Neil Armstrong. Estados Unidos vs Australia. Todo puede pasar. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Alemania vs Costa de Marfil se enfrentan en la cancha y en la pantalla. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Alemania, la vida de los otros. En el Berlín Oriental de 1984, un frío y meticuloso agente del Stasi, la policía secreta de la Alemania comunista, recibe un encargo de realizar vigilancia total sobre un exitoso dramaturgo y su pareja, una famosa actriz. Aunque la orden proviene del ministro de Cultura, obsesionado con la actriz, el protagonista instala un elaborado sistema de escuchas en el apartamento de la pareja y comienza a monitorear cada aspecto de su vida íntima, convencido de que encontrará pruebas de la disidencia contra el régimen. Sin embargo, al escuchar su día a día, el agente queda atrapado en su mundo del arte, amor y tensión política. Observa cómo el dramaturgo, impulsado por la autoejecución de un amigo censurado, escribe un artículo anónimo para la prensa occidental que pone en peligro su vida, y cómo la actriz es explotada sexualmente por el ministro. Profundamente conmovido, el agente abandona su lealtad al sistema y se convierte en un ángel guardián secreto, arriesgando su carrera para protegerlos del Stasi. Todos los dispositivos de escucha que aparecen en la película son auténticos equipos de la Stasi cedidos por museos y coleccionistas. Un detalle aún más importante, considerando que el utilero a cargo pasó 2 años encarcelado en una prisión de la propia Stasi, por lo que insistió en una precisión absoluta.
Costa de Marfil, Night of the Kings. En una prisión de Costa de Marfil llamada Maca, donde los reclusos ejercen el control absoluto, el anciano y enfermo jefe Blackbeard enfrenta presiones para desvivirse según la tradición carcelaria. Para retrasar su destino, designa un joven recién llegado, un ladrón apodado Microbio, como el nuevo Román, un narrador forzado a contar historias durante toda la noche bajo la luna roja. Lo que el muchacho no sabe es que si su relato no logra entretener hasta el amanecer, será ejecutado. Atrapado entre la necesidad de sobrevivir y el deseo de honrar su herencia de narrador tradicional, Román teje una épica historia sobre la vida de un legendario líder de pandillas que conoció en su infancia. Su relato, que transcurre desde reinos precoloniales hasta la crisis postelectoral de 2010, es constantemente interrumpido e interactuado por los demás presos, quienes lo acompañan con canciones, danzas y actuaciones espontáneas que difuminan la frontera de la realidad y la ficción. Mientras la noche avanza y la tensión por el liderazgo de Blackbeard escala hacia un enfrentamiento violento, Román descubre que el poder de las historias puede ser tan peligroso como la vida dentro de la prisión. La cinta se inspira en experiencias personales del director, que visitó la prisión Maca cuando era niño porque su madre fue encarcelada allí por razones políticas. Para lograr autenticidad, aproximadamente el 25% del elenco estaba compuesto por exconvictos reales, además de artistas marciales, bailarines y contorsionistas. Fue la primera producción de Costa de Marfil en ser preseleccionada para la categoría de Mejor Internacional en los Oscar. Alemania vs Costa de Marfil. ¿A cuál le vas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Ecuador vs Curazao en un duelo cinéfilo por la clasificación. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Ecuador, A Son of Man. Pipe, un joven que acepta la invitación de su enigmático padre para embarcarse en una peligrosa expedición en busca de un legendario tesoro inca en lo profundo de la selva ecuatoriana. Una aventura prometedora se convierte en un viaje donde la jungla no es el único obstáculo. Los secretos no resueltos, los conflictos familiares y los demonios del pasado que ambos arrastran emergen con cada paso que dan hacia el interior de la espesura. La película entrelaza la estructura clásica de la búsqueda de un tesoro con una reflexión más íntima sobre la herencia familiar, la identidad y las cicatrices que se transmiten entre generaciones. A través de una fotografía que aprovecha los imponentes paisajes andinos y amazónicos, la cinta equilibra el vértigo de la aventura con la tensión emocional de una relación padre-hijo marcada por la ausencia, el misterio y la necesidad de reconciliación. Candidatura oficial de Ecuador al Oscar a la mejor película internacional en 2019. La cinta destaca por su ambicioso despliegue visual con el uso extensivo de tomas con dron para capturar la inmensidad de la selva y los paisajes de altura. Curazao, Bulado. Kenza, una niña de 11 años, vive con su padre y su abuelo en un desarmadero de automóviles en el campo de Curazao. Atrapada entre dos visiones opuestas del mundo, Kenza observa el constante choque entre el pragmatismo racional de su padre, un oficial de policía que representa la mentalidad más moderna y coloquial, y la profunda espiritualidad de su abuelo, quien se identifica con las tradiciones ancestrales y los espíritus de los habitantes originarios de la isla. La película es un viaje de descubrimiento en que la niña, mientras lidia con la ausencia de su madre fallecida, se aleja gradualmente del escepticismo de su padre para abrirse a las enseñanzas místicas de su abuelo. Con un estilo que mezcla la realidad con el realismo mágico, la cinta explora temas como la pérdida cultural, la herencia colonial neerlandesa y la búsqueda de identidad en un paisaje caribeño que se convierte en un personaje más de la historia. Aunque transcurre en Curazao, la película fue la candidatura oficial de Países Bajos para la categoría de mejor película internacional en los premios Oscar del 2021. Kiara Richards, que interpreta a Kenza, no tenía experiencia actoral previa y fue seleccionada entre decenas de estudiantes para el papel. El director, nacido en Países Bajos, pero descendiente de curazoleños, gestó la historia durante 10 años, inspirándose en su propia herencia cultural mixta y en el recuerdo de su hermana para construir el personaje principal. Ecuador vs Curazao, no te lo pierdas. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Turquía vs Paraguay presenta sus segundas películas para el mundial. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos.
Turquía, Winter Sleep. Un exactor ahora dirige un pequeño hotel y lleva una vida aparentemente tranquila y acomodada junto a su joven esposa y a su hermana, dedicándose a escribir artículos de opinión. Sin embargo, bajo la superficie de esta existencia idílica, las relaciones se han vuelto gélidas y resentidas. La tensión estalla cuando un niño pobre cuyo padre es inquilino suyo lanza una piedra contra su coche. Este incidente desencadena una serie de conflictos que exponen las profundas grietas entre el hombre, su esposa y su hermana, y las personas de escasos recursos que dependen de él. La película se convierte en un profundo y prolongado examen de la moral, la hipocresía de la clase acomodada y las complejidades del alma humana. Todo ello envuelto en la atmósfera opresiva del invierno. Con 3 horas y 16 minutos, la película fue la más larga en ganar la Palma de Oro en Cannes en ese momento. Sin embargo, el director reveló que su primer montaje original duraba 4 horas y media, a partir de más de 200 horas de metraje grabado. Paraguay, 7 cajas. Víctor, un carretillero de 17 años, trabaja en el bullicioso y hostil mercado 4 de Asunción. Obsesionado con la idea de volverse famoso y poder comprar un costoso teléfono celular con cámara, acepta un trabajo inusual de un misterioso contratista: transportar 7 cajas de contenido desconocido a cambio de la mitad de un billete rasgado de $100. Armado solo con un teléfono prestado para recibir instrucciones, Víctor inicia un recorrido que parece sencillo, pero pronto descubre que cruzando las 8 manzanas del mercado, nada es lo que parece. Le roban una caja, pierde el teléfono, la policía rodea la zona buscando algo que él desconoce. Víctor se ve atrapado en medio de una red criminal donde sus perseguidores y otros carretilleros también buscan las cajas por desesperación o por ambición, mientras el reloj avanza y la noche cae sobre el mercado. La película mezcla el thriller de ritmo frenético con el humor negro característico de la cultura paraguaya, retratando un microcosmos donde la necesidad lleva a los personajes al límite sin saber que son piezas de un crimen mayor. La película más taquillera en la historia de Paraguay, superando incluso a Titanic, y se convirtió en un fenómeno cultural que llevó al cine paraguayo a la escena internacional. El guión original del director se perdió cuando le robaron el auto. Tiempo después recibió llamadas desde la cárcel de personas que afirmaban tener el texto en su poder. Durante el rodaje, los directores trabajaron con actores no profesionales, provenientes del propio Mercado 4. El éxito fue tal que los vendedores piratas del lugar colocaron un cartel que decía: "Aquí no tenemos la película 7 cajas. No insista, carajo". Turquía vs Paraguay en un duelo impredecible. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Hoy toca ver a Uruguay vs Cabo Verde en un duelo cinéfilo. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Uruguay, el baño del Papa. Situada en Melo, un pequeño pueblo uruguayo cerca de la frontera con Brasil, en 1988, cuando se anuncia la inminente visita del Papa Juan Pablo II. Convencidos por los medios de comunicación de que llegarán entre 50.000 y 200.000 peregrinos brasileños, los humildes pobladores se endeudan para preparar montañas de comida, banderines y recuerdos que planean vender. Beto, que sobrevive al contrabando en bicicleta, cree haber encontrado la idea millonaria: construir un baño público en el frente de su casa para cobrar por su uso, sacrificando así su sueño de comprarse una moto y desafiando las dificultades económicas junto a su paciente esposa Carmen y su hija adolescente Silvia. La película retrata con ternura y humor negro la dignidad de quienes apuestan todo por un sueño, mostrando cómo la fe y la solidaridad familiar pueden sobreponerse incluso al desastre financiero. Inspirada en hechos reales ocurridos durante la visita de Juan Pablo II a Melo, y su postdata final revela con ironía que, mientras se esperaba decenas de miles de brasileños, solo llegaron unos 400, atendidos por 387 puestos de venta. Recibió una decena de premios internacionales y se convirtió en un fenómeno de taquilla en Uruguay, siendo hasta entonces el segundo film nacional más visto en la historia del país. Cabo Verde, The Island of Contenda. Situada en Cabo Verde en 1964, a los pies de un imponente volcán en la isla de Fogo, la sociedad tradicional atraviesa un proceso de transformación profunda. La antigua aristocracia terrateniente, anclada en el poder colonial, comienza a desintegrarse mientras emerge una nueva clase de mulatos cuyo poder económico, basado en el comercio, amenaza el orden establecido. La cinta retrata este momento de transición a través de los conflictos y las alianzas entre estos grupos, reflejando el lento nacimiento de una identidad nueva e híbrida que mezcla lo viejo y lo nuevo, la cultura africana y la portuguesa, en un ambiente de sensualidad y dinamismo. Adaptada de la novela homónima de Enrique Teixeira de Souza, la película es un retrato de época.
A través de su atmósfera contemplativa y su atención al paisaje volcánico, la cinta explora cómo se forja una nueva identidad nacional en el archipiélago, alejándose del melodrama para ofrecer una mirada serena pero firme sobre el ocaso de una era y el surgimiento de otra. El filme fue el primer largometraje de ficción producido con el apoyo del entonces recién creado Instituto Caboverdiano de Cinema, que ya no existe, marcando un hito en la historia cinematográfica del país. Uruguay vs Cabo Verde. ¿A cuál apoyas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. España vs Arabia Saudí presenta sus películas en esta segunda ronda. Recuerda que tenemos un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. España, el espíritu de la colmena. Ana, una niña de 7 años, vive en un pueblo de la meseta castellana en 1940, justo después de la guerra civil. Tras ver una proyección ambulante de Frankenstein, la niña queda profundamente fascinada por la criatura, creyendo que su espíritu vive en una granja abandonada. Mientras su padre se dedica a su colmena y su madre escribe cartas a un amante ausente, Ana explora el paisaje y se topa con un soldado fugitivo con quien establece un vínculo silencioso y frágil que termina en una revelación sobre la realidad, el cine y el desamparo de la infancia. La película es una obra maestra sobre la mirada, el vacío existencial de la posguerra, cómo la ficción moldea la percepción de un niño. Con una atmósfera hipnótica, diálogos mínimos y una fotografía que convierte los paisajes amarillos en lienzos emocionales. Una fábula sutil donde el hogar es un espacio extraño y la naturaleza se convierte en un refugio para la fantasía y el peligro. La miel que aparece en las colmenas del padre no era un accesorio. El director utilizó una colmena real con abejas vivas. El actor Fernando Fernán Gómez, quien sufría de alergia, accedió a rodar las escenas sin doble. Durante décadas, la cinta fue considerada la mejor película española de la historia. Arabia Saudí, Baraka meets Baraka. Comedia romántica que sigue a Baraka, un humilde funcionario de policía local en Jeddah, que se enamora de Bibi, una joven de alta sociedad y famosa en redes sociales. Su romance se enfrenta a un obstáculo mayúsculo: las estrictas leyes de Arabia Saudita que prohíben el contacto entre hombres y mujeres solteros, obligándolos a usar su ingenio para poder tener citas en un entorno donde la tradición y la policía religiosa vigilan cada paso. Así, la película explora con humor el choque entre la modernidad de las redes sociales y las rígidas costumbres sociales, ofreciendo una mirada crítica pero ligera a la vida de los jóvenes en el reino. La química entre los protagonistas y sus creativas formas de sortear las prohibiciones son el corazón de esta historia que muestra las dificultades y absurdos del amor en un país sin espacios públicos para el noviazgo. Fue la primera película saudí en proyectarse en el foro del Festival de Berlín y la segunda en ser presentada por el país para competir por el Oscar a Mejor Película Extranjera. La cinta comienza con un mensaje satírico que dice: la pixelación que experimentará durante esta película es totalmente anormal. No es un comentario sobre la censura, no es un comentario sobre la censura. España vs Arabia Saudí, no te lo pierdas. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Países Bajos vs Suecia el día de hoy en la pantalla grande. Recuerda que tenemos un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Suecia, One Summer of Happiness. Un joven universitario de la ciudad llega a pasar el verano en la granja de su tío en el campo. Ahí conoce una hermosa campesina de 17 años y entre ambos surge un profundo y apasionado romance. Sin embargo, su amor se ve amenazado por la oposición de los estrictos familiares de ella y sobre todo por la férrea autoridad del vicario local, quien desaprueba su relación. Un verano idílico de descubrimiento y libertad se convierte en un drama cuando las fuerzas represoras de la comunidad y las diferencias de clases separan a la pareja, llevando la historia a un trágico e inevitable final. Primera producción sueca en ganar el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Su fama real proviene del escándalo. Incluye una escena de desnudo en un lago donde se ven los senos de la actriz, lo que resultó tan controvertido que la película fue censurada y prohibida en países como España y Estados Unidos hasta años después. La polémica fue tal que incluso aparece citada en un memorándum de 1954 del Departamento de Educación del Estado de Nueva York como ejemplo para redefinir las leyes de censura cinematográfica.
Países Bajos, Antonia's Line, un cuento de hadas feminista. Antonia, una mujer y anciana, recuerda su vida desde el día después de la Segunda Guerra Mundial, cuando regresó con su hija Danielle al pueblo rural donde nació. La cinta sigue las siguientes décadas mostrando cómo Antonia establece una comunidad matriarcal muy unida, desafiando las convenciones sociales. Rechaza el matrimonio, pero acepta un romance de por vida con un granjero. Apoya a su hija Danielle para que tenga una hija sin marido y acoge a una serie de personajes excéntricos y marginados. La historia se despliega a lo largo de 4 generaciones de mujeres, explorando temas como la libertad sexual, la religión, la muerte y la creatividad. Aunque la comunidad que construyen es un espacio de armonía y apoyo incondicional, la película no rehúye momentos de violencia y tragedia, creando un retrato profundo y poético sobre el paso del tiempo. La cinta concluye cerrando un ciclo que celebra la vida en todas sus facetas. Ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1996, siendo un triunfo algo inesperado porque en su país natal, Países Bajos, había pasado relativamente desapercibida y había sido opacada por otra cinta local que no pudo competir por el Oscar. Su directora, Marlene Gorris, hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el Oscar a Mejor Película Internacional. Países Bajos vs Suecia. ¿Por quién apuestas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Túnez vs Japón presenta sus segundas películas en este mundial. Recuerda que tenemos un video para cada uno de los más de 100 partidos. Blue Giant, animación japonesa basada en el aclamado manga de Shinichi Ishizuka. La historia sigue a un joven de ciudad pequeña que descubre su pasión por el jazz y decide dedicar su vida al saxofón tenor. Con una determinación férrea, se muda a Tokio con el sueño de convertirse en el mejor jazzista del mundo, tocando en los mejores clubes de la ciudad. Allí, con su carisma desbordante, logra convencer al talentoso pero arrogante pianista para formar una banda, a lo que se suma su amigo de la infancia, un baterista principiante que aprende sobre la marcha. El trío se enfrenta al duro camino hacia la cima de la escena jazzística japonesa, con la meta puesta en tocar en el club más prestigioso del país. La cinta alterna sus momentos de intimidad y sacrificio, con manos ensangrentadas por las horas de práctica, con secuencias de conciertos deslumbrantes donde la animación se vuelve abstracta y psicodélica para reflejar la energía del género. A través de los triunfos, las peleas internas y una inesperada tragedia, la película es una oda vibrante a la amistad y al poder transformador de la música. El título Blue Giant es un homenaje doble a las estrellas azules que arden con intensidad en un universo, como una combinación de los álbumes emblemáticos del saxofonista John Coltrane, Blue Train y Giant Steps. La película fue tan efectiva que en festivales el público aplaudía espontáneamente al final de cada número musical como si estuviera en un concierto real. Túnez, Red Satin. Drama tunecino-francés que sigue a Lilia, una viuda conservadora y costurera cuya vida gira por completo en torno a su hija adolescente, Salma. Una noche, al sospechar que Salma mantiene un romance secreto con un músico, Lilia decide seguirlo y termina en un cabaret de danza oriental. Una misión de vigilancia se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Fascinada por ese mundo nocturno de luces, música y cuerpos en movimiento, Lilia se hace amiga de la bailarina principal y termina subiéndose al escenario, transformándose de ama de casa apagada en una seductora bailarina. Paralelamente, Lilia inicia una relación con el músico, sin que él sepa que es realmente la madre de Salma, mientras su hija también coquetea con el mismo. La película explora con sutileza la doble vida que Lilia comienza a llevar. Durante el día sigue siendo la madre recatada, pero por las noches se libera en el cabaret, encontrando su propio camino hacia la independencia en el contexto de la hipocresía social, entre comillas, tunecina, que separa el mundo diurno del nocturno. La directora declaró que deliberadamente evitó el típico conflicto de una mujer contra la sociedad, prefiriendo mostrar cómo Lilia, entre comillas, encuentra su libertad dentro de la hipocresía social tunecina, adaptándose en lugar de enfrentarse abiertamente. Túnez vs Japón, ¿quién ganará? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Turno de Noruega contra Senegal en el grupo de la muerte. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Noruega, The Worst Person in the World.
Comedia dramática que sigue a Julie a lo largo de 4 años cruciales de su vida. Julie es una mujer en sus 20 años que encarna la decisión de su generación. Cambia de carrera con facilidad, de medicina a psicología, luego a fotografía. Inicia una relación estable con un exitoso dibujante de cómics mayor que ella, pero pronto se siente atrapada por la presión de sentar cabeza y tener hijos. Su vida da un vuelco en una fiesta, desencadenando una exploración sincera y a veces dolorosa sobre el amor, la libertad, el arrepentimiento y la búsqueda de identidad. La película evita los juicios morales y retrata a Julie no como una víctima ni como una villana, sino como alguien que intenta descubrirse a sí misma mientras el tiempo avanza implacablemente. Con un tono que mezcla la comedia agridulce, el drama existencial y toques de realismo mágico, incluyendo una secuencia icónica donde el tiempo se detiene, la cinta reflexiona sobre qué significa ser lo peor del mundo, simplemente por no tener claras las respuestas que la sociedad espera. La actriz Renate Reinsve ganó Mejor Actriz en el Festival de Cannes. Es la tercera entrega de la trilogía de Oslo de Joachim Trier, aunque cada una funciona de manera independiente. Senegal, Black Girl. Diwana, una joven senegalesa, es contratada por una familia francesa para cuidar a sus hijos. Ilusionada con la posibilidad de una vida mejor, acepta la oferta de seguirlos a la Costa Azul francesa, imaginando un futuro lleno de oportunidades y elegancia. Sin embargo, al llegar, sus sueños se desmoronan. Ya no hay niños que cuidar, la pareja le impone un delantal y la reduce a una sirvienta aislada, prohibiéndoles salir del apartamento. Alternando el presente opresivo en Francia con flashbacks de una vida más libre de Diwana en Senegal y utilizando una máscara africana que ella regaló a sus empleadores como un símbolo central que representa tanto su identidad perdida como la tensión entre el colonizador y el colonizado. Una crítica mordaz al colonialismo y al racismo cotidiano, mostrando cómo la muchacha pasa de la ilusión al silencio y la desesperación ante la hipocresía de una pareja que la trata como una pertenencia exótica. A través de su mirada y su voz en off, la cinta expone el daño psicológico de la dominación y la alienación. Su final es profundamente trágico, pero termina con un poderoso símbolo de resistencia y esperanza para una África que comienza a reclamar su futuro. Primer largometraje del director senegalés Ousmane Sembène, considerado el padre del cine africano. Basada en un hecho real que el director leyó en un periódico sobre una joven africana que se suicidó en Francia. Él decidió explorar lo que el artículo omitía, su interioridad y los motivos detrás de su desesperación. Noruega vs Senegal, todo puede pasar. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por parte. Hoy es el partido cinéfilo de Francia vs Irak. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Francia, Petite Maman. Tras la muerte de su abuela, Nelly, una niña de 8 años, viaja con sus padres a la casa donde creció su madre para vaciarla. Ante una repentina y dolorida partida, Nelly explora el bosque cercano y conoce a Marion, otra niña de su edad que está construyendo una cabaña. Pronto descubre que esta niña es, de hecho, su propia madre cuando era pequeña, lo que les brinda una oportunidad mágica para conocerse y entenderse fuera de su relación habitual. A través de estos encuentros en el pasado, Nelly se acerca a la infancia de su madre, comprendiendo sus miedos como una próxima operación, y comparte momentos con su abuela. La película es una tierna y delicada historia sobre el duelo, la memoria y el vínculo materno, que resuelve su premisa fantástica con una sencillez y una emoción profundas. Las dos niñas protagonistas son hermanas gemelas en la vida real. Además, la cinta cuenta con una duración inusualmente corta para el cine actual, de apenas 72 minutos. Irak, Mardan. Mardan, un oficial de policía serio y taciturno, trabaja en las escarpadas montañas de Kurdistán iraquí. Una mujer llamada Leila acude a él para denunciar la desaparición de su esposo, un trabajador de la construcción que desapareció mientras transportaba una suma considerable de dinero. Mardan decide investigar el caso y emprende un viaje junto a Leila y su pequeño hijo por el territorio en busca de respuestas. La investigación policial se convierte en un viaje interior para el protagonista, quien se ve cada vez más perturbado por un recuerdo traumático de su infancia que comienza a resurgir. Con una narrativa pausada y atmosférica, la película explora temas como la culpa, la redención y la identidad kurda, utilizando el imponente paisaje montañoso como reflejo del estado emocional de Mardan. El filme combina elementos de noir con un estilo contemplativo. Candidato oficial de Irak para competir en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar 2015. La actriz que interpreta a Leila es en realidad una cantante y bailarina conocida, quien ha colaborado con productores de Beyoncé y de Rihanna. Curiosamente, su madre fue una guerrillera peshmerga.
Francia vs Irak, ¿a quién le vas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Bélgica vs Irán presenta sus películas el día de hoy. Recuerda que tenemos un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Bélgica, Le Font. Bruno, un joven delincuente de 20 años, sobrevive en los suburbios de Lieja con su novia Sonia, de 18, quien acaba de dar luz a su hijo. Viven de los suburbios de ella y de los pequeños robos que comete Bruno con su banda, mientras él demuestra una total incapacidad para asumir la responsabilidad de ser padre. Cuando Sonia sale por un momento, Bruno toma una decisión monstruosa: vender a su propio hijo a una red de adopción ilegal para conseguir dinero rápido. Al confesárselo a Sonia, ella sufre un colapso y lo abandona. Abrumado por el remordimiento y la desesperación, Bruno intenta desesperadamente recuperar al bebé, lo que lo sumergirá en una espiral de deudas y violencia que lo llevará a enfrentar la consecuencia de sus actos. El bebé fue interpretado por nada menos que 40 bebés diferentes durante el rodaje. La idea de la película surgió a los hermanos Dardenne. Mientras filmaban su cinta anterior, vieron a una chica joven que paseaba un cochecito de un lado a otro sin rumbo y comenzaron a preguntarse quién será el padre ausente. Con este film, ellos ganaron su segunda Palma de Oro en Cannes y fue seleccionada por Bélgica para los Oscar, pero no logró la nominación. Irán, Close Up. Un cinéfilo iraní desempleado se hace pasar por un reconocido director para engañar a una familia acomodada, haciéndoles creer que serán los protagonistas de su próxima película. Cuando descubren el fraude, es arrestado y llevado a juicio. El director Abbas Kiarostami se topó con esta historia y decidió filmarla con una particularidad única. Todos los involucrados en el caso real, el cinéfilo y la familia, hasta el periodista que expuso el fraude, accedieron a interpretarse a sí mismos, recreando los momentos previos al arresto y participando en las escenas del juicio real que Kiarostami obtuvo permiso para filmar. La cinta se convirtió en una obra híbrida que desafía las fronteras entre ficción y documental, explorando la naturaleza del arte, la identidad y la necesidad humana de ser reconocido. A través del juicio, el cinéfilo revela que su motivación no fue el dinero, pues solo pidió dinero para un taxi, sino su amor obsesivo por el cine y el anhelo de sentirse alguien importante. La escena final se grabó sin sonido porque el equipo falló. Sin embargo, Kiarostami decidió no subtitular la conversación porque, según él, la emoción genuina del hombre contrastaba con las frases ensayadas y el diálogo no funcionaba. En 2022, la prestigiosa revista Sight and Sound la ubicó en el puesto número 17 de las mejores películas de la historia. Bélgica vs Irán, ¿quién gana? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Nueva Zelanda vs Egipto en un partido cinéfilo. Recuerda que tenemos un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Nueva Zelanda, Whale Rider. Paikea, una niña maorí de 12 años que vive en una comunidad costera de Nueva Zelanda, sueña con convertirse en la jefa de su tribu, un cargo que por tradición milenaria solo pueden ocupar los primogénitos varones, descendientes directos del legendario jinete de las ballenas que fundó su pueblo. Su abuelo Coro, el actual jefe, no puede aceptarla porque nació mujer y, además, su gemelo varón murió al nacer junto con su madre, lo que él interpreta como un mal presagio. Mientras Coro se obsesiona con entrenar a los niños de la aldea para encontrar a un sucesor, Pai demuestra en secreto una conexión espiritual innata con las tradiciones de su pueblo, aprendiendo el uso de tayaja, bastón de combate, y el canto ancestral a escondidas. La tensión entre ambos alcanza su punto máximo cuando una manada de ballenas varía en la playa, un evento que Coro interpreta como una señal de que su liderazgo ha fracasado. En un acto de valentía y conexión espiritual, Pai se acerca a la ballena más grande, la misma que en la leyenda pertenecía a su antepasado. Logra comunicarse con ella y la guía de regreso al mar, arrastrando consigo al resto de la manada. Al sobrevivir a la travesía, Pai demuestra ser la legítima heredera, obligando a su abuelo a reconocerla finalmente como la nueva líder de la tribu en un emotivo acto de reconciliación. La actriz Keisha Castle Hughes, que interpreta a Paikea, no sabía nadar cuando le ofrecieron el papel y tuvo que aprender para la escena crucial en el mar. Con tan solo 13 años se convirtió en la actriz más joven en la historia en ser nominada al Oscar como mejor actriz, récord que mantuvo por algunos años. Durante el rodaje, el equipo realizó ceremonias maoríes especiales para alejar la mala suerte, ya que Keisha estaba haciendo cosas que según la tradición las mujeres no debían hacer, como sentarse en la canoa de guerra y practicar con el tayaja.
Egipto, 6 Days. Youssef y Alia son dos jóvenes que viven un romance adolescente durante sus últimos días de preparatoria en El Cairo, en 2006, cuando la vida los separa abruptamente por circunstancias familiares ajenas a su voluntad. Años después, el destino los reúne por casualidad. Youssef está a punto de graduarse de medicina mientras Alia trabaja como mesera. Y aunque ella está comprometida con su primo, la chispa entre ellos sigue intacta. Deciden entonces encontrarse cada año en la misma fecha durante 6 años para compartir cómo cambió su vida y explorar si su amor puede resistir al paso del tiempo. A lo largo de estos encuentros anuales, la película retrata con sutileza cómo ambos personajes evolucionan por separado, enfrentando sus propias ambiciones, frustraciones y desafíos familiares, mientras lidian con la pregunta de si el destino les permitirá estar juntos o si cada uno debe seguir su camino. La película marca el debut como director de largometrajes de Karim Shamban, quien logró una propuesta visual que muchos críticos han calificado como poética y nostálgica, utilizando el silencio con tanta potencia como los diálogos. Nueva Zelanda vs Egipto. ¿Por quién apuestas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Inglaterra y Ghana proyectan sus películas hoy en cancha. Recuerda que tenemos un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Inglaterra, We Met in Virtual Reality. Documental que transcurre íntegramente dentro de VRChat, una plataforma de realidad virtual donde los usuarios interactúan a través de avatares de su creación. Sigue durante más de un año a varias personas que encontraron en este espacio digital una forma de conexión profunda durante la pandemia de COVID-19, cuando el aislamiento físico golpeaba con fuerza. Un mundo de fantasía con personajes antropomórficos, criaturas fantásticas y escenarios imposibles se convierte en el escenario de historias reales sobre amor, pérdida y comunidad. El documental entrelaza 3 historias principales: una pareja de bailarines que se enamoró a distancia en VR, unos instructores de lengua de señas que enfrentan momentos de profunda vulnerabilidad y 2 usuarios que celebran su compromiso matrimonial dentro del mundo virtual, mientras lidian con las restricciones que les impiden encontrarse en persona. A través de sus vivencias, clases de baile, ceremonias con linternas en honor a un ser querido, bodas virtuales, el filme demuestra que, aunque los avatars sean digitales, las emociones que los habitan son innegablemente humanas. La película fue filmada enteramente dentro de la realidad virtual, utilizando una herramienta llamada VR Lens, que permitió al director Joe Hunting capturar imágenes con un estilo orgánico y de cámara en mano, algo inusual en este tipo de entornos digitales. Ghana, Asali. Amina, una niña de 14 años, vive en un pequeño pueblo del norte de Ghana junto a su madre, su abuela y su tío. Cuando su abuela intenta casarla con un hombre mayor, su madre, buscando darle un futuro mejor, la envía a la ciudad sin saber que está entregándola a una red de tráfico infantil. En su viaje, Amina conoce a un joven que también fue vendido y juntos escapan con otros niños hacia Accra, la capital. En los bulliciosos barrios marginales de Accra, Amina lucha por sobrevivir como cargadora de mercancías, hasta que la presión por pagar el alquiler la empuja a ser dama de compañía. La situación se vuelve trágica cuando luego de un abuso queda embarazada. Meses después, durante un violento enfrentamiento en la calle, su tío, que la ha estado buscando, la encuentra y le revela la peor de las verdades. Finalmente, Amina regresa a su aldea, donde da a luz bajo el cielo estrellado, en un final marcado por el silencio y el peso de una tradición que nunca aceptará a ese niño. Histórica porque fue la primera cinta seleccionada por Ghana para competir por el Oscar a Mejor Película Internacional. Su impactante giro final ha sido descrito por varios críticos como uno de los más perturbadores y sorprendentes del cine africano reciente. Inglaterra vs Ghana. ¿A cuál le vas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Panamá vs Croacia en la sala de cine y en la cancha. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Panamá, más que hermanos. Narra la conmovedora historia de Mia y Joshua, dos hermanos que, tras la repentina muerte de sus padres, enfrentan la amenaza de ser separados por los servicios sociales. Decididos a permanecer unidos a toda costa, terminan sobreviviendo solo en los suburbios, donde deben luchar contra las adversidades y las duras lecciones de la calle para mantenerse a flote y cumplir sus sueños. La trama presenta a través del libro que escribe un doctor estadounidense y el amor de la vida de Mia, quien busca plasmar en papel la increíble historia de superación de los hermanos, otorgándole
un giro de esperanza al relato. Seleccionada por Panamá para competir en la categoría de Mejor Película Extranjera en los Oscar de 2018, la directora Ariane Benedetti no solo escribió el guión, sino que también actuó en la cinta. Incluso había publicado el libro Más que Hermanos 11 años antes del estreno de la película en 2006. Croacia, Armin. Ibro, un padre de familia de un pequeño pueblo bosnio que viaja con su hijo Armin de 11 años para que el niño participe en un casting para una película alemana sobre la guerra de los Balcanes. Una oportunidad soñada pasa a ser una serie de humillantes obstáculos. Llegan tarde por una avería del autobús, el hijo es considerado demasiado mayor para el papel que le ofrecen y la industria cinematográfica le resulta un mundo frío y ajeno. La película es un retrato íntimo de la comunicación fallida entre un padre que mueve el cielo y tierra por su hijo y un chico que se vuelve cada vez más retraído por la presión. En un momento crucial, Armin sufre una crisis nerviosa producto del estrés. Justo cuando están a punto de regresar a casa derrotados, el equipo de filmación les hace una oferta inesperada. La negativa de Ibro desencadena una revelación silenciosa que permite al hijo entender finalmente la profundidad del amor paterno. Seleccionado por Croacia para la categoría de Mejor Extranjera en los Oscar de 2008 y se estrenó en el prestigioso Festival de Cine de Berlín en 2007. Panamá vs Croacia, un duelo imperdible. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Argentina vs Austria en un duelo que lo define todo. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Argentina, la historia oficial. En la Argentina de 1983, durante los últimos días de la dictadura militar, Alicia es una profesora de historia de clase alta que lleva una vida acomodada junto a su esposo Roberto, un empresario que ha hecho fortuna vinculado al régimen. La pareja tiene una hija adoptiva de 5 años, Gaby, a quien aman profundamente. Alicia, como muchos de su círculo, ha preferido no ver la crudeza del terrorismo de Estado que azota al país, convencida de que solo se arrestaba a culpables. Su mundo se tambalea cuando una amiga íntima regresa del exilio y le revela las atrocidades que vivió. Fue torturada, abusada y fue testigo de cómo las mujeres embarazadas desaparecidas les robaban a sus bebés para darlos en adopción a familias sin hacer preguntas. Alicia comienza a sospechar que Gaby podría ser hija de uno de esos desaparecidos. Su investigación la enfrentará a la negativa de su esposo a revelar el origen de la niña y le obligará a elegir entre seguir viviendo en la comodidad de la mentira o buscar la verdad, aunque eso signifique perderlo todo. El rodaje comenzó el mismo año que terminó la dictadura argentina, pero tuvo que detenerse por amenazas de muerte contra la niña que interpretaba a Gaby y su madre. Fue la primera película argentina y la primera de Latinoamérica en ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986. En la ceremonia fue quien anunció el premio y entre lágrimas improvisó su famoso God Bless You. Austria, los falsificadores. En el Berlín de 1936, Sally es un falsificador de origen judío que vive una vida de excesos, hasta que es arrestado y enviado al campo de concentración. Años después, es trasladado donde se reencuentra con el oficial que lo capturó, quien ahora lidera un plan nazi para desestabilizar la economía aliada, inundándola con libras esterlinas y dólares falsificados. Sally y un grupo de prisioneros con talentos técnicos son instalados en un barracón de primera clase con camas cómodas y buena comida, a cambio de producir divisas falsas bajo la amenaza constante de muerte si fracasan. La tensión moral se desata cuando el impresionante éxito en la falsificación de libras da paso al encargo de producir dólares. Un prisionero que perdió a su esposa en el Holocausto intenta sabotear la operación para no prolongar la guerra, mientras Sally prioriza la supervivencia inmediata de su equipo. Cuando el ejército rojo se acerca, los guardias huyen y los falsificadores deben enfrentarse a los otros prisioneros, quienes los confunden con colaboracionistas. En la posguerra se ve a Sally apostando intencionalmente los últimos dólares falsificados, liberándose simbólicamente del peso de su pasado. La película se convirtió en la primera cinta austriaca en ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera. Argentina vs Austria, nada es escrito. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Jordania vs Argelia tienen hoy su segunda chance. Recuerda que aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Jordania, Tip. Bajo el dominio otomano durante la Primera Guerra Mundial, Tip
que significa lobo en árabe, es un niño beduino que vive con su tribu en un rincón remoto del desierto de Arabia. Tras la reciente muerte de su padre, su hermano mayor se ha convertido en su guía y protector. La tranquila vida nómada se ve interrumpida con la llegada de un oficial británico que lleva una misteriosa caja de madera y necesita un guía para llegar a un pozo en la antigua ruta de peregrinación a la Meca. Por respeto a las leyes de hospitalidad beduina, el hermano acepta acompañarlo y Tip, temiendo perderlo, lo sigue a escondidas. La aventura pasa a ser una pesadilla cuando la expedición es emboscada por bandidos del desierto. Tip queda solo, luchando por sobrevivir en un entorno hostil. Su única posibilidad de salir con vida es forjar una improbable alianza con uno de los asaltantes, un hombre herido que necesita tanto de su ayuda como él necesita la del desconocido. La película retrata el brutal paso de la inocencia a la madurez de un niño que debe demostrar estar a la altura del nombre que su padre le dio, enfrentándose a la traición, la lealtad y las duras leyes de supervivencia del desierto. La primera película en la historia de Jordania en ser nominada al Oscar como mejor extranjera. El rodaje enfrentó condiciones extremas con temperaturas superiores a los 40 grados, inundaciones repentinas en Wadi Rum y una escena clave en un pozo tuvo que ser refilmada porque el director pasó 4 meses enseñando a nadar al joven protagonista. La cinta se rodó en los mismos países en donde David Lean filmó Lawrence de Arabia. Argelia, Z. En una ciudad mediterránea sin nombre, un diputado de izquierda y pacifista conocido como Z llega a dar un discurso antinuclear, pese a las amenazas de muerte. Tras el mitin, una camioneta lo embiste y un hombre lo golpea en la cabeza con una porra. Muere días después. Las autoridades intentan hacer pasar el crimen como un simple accidente de tráfico, pero un juez instructor incorruptible y un periodista fotógrafo comienzan a desmontar la versión oficial. La investigación revela una conspiración que involucra a altos mandos militares y una organización secreta de ultraderecha vinculada a la policía. A pesar de que el juez logra reunir pruebas suficientes para imputar a los responsables directos y a sus superiores jerárquicos, un epílogo narra el desenlace real. El fiscal es apartado del caso, testigos mueren en circunstancias sospechosas, los asesinos reciben condenas mixtas, los oficiales son indultados y los colaboradores del diputado son encarcelados o exiliados. Finalmente, un golpe militar instaura una dictadura que proscribe, entre otras cosas, el uso de la letra Z, convertida en un símbolo de la resistencia. Fue la primera película no hablada en inglés nominada al Oscar a Mejor Película y a Mejor Película Extranjera. Por falta de presupuesto, los actores realizaron sus propias acrobacias al caer del camión. Jordania vs Argelia, ¿quién gana? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Portugal vs Uzbekistán lo definen todo con sus películas. Recuerda que aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Portugal, Tabú. La primera parte, Paraíso Perdido, sigue a Pilar, una mujer en el Lisboa actual, preocupada por su vecina Aurora, una anciana excéntrica y adicta al juego. Tras la muerte de Aurora, Pilar descubre la existencia de un antiguo amante, Ventura, lo que da a pie a una segunda parte. Paraíso es un extenso flashback narrado por Ventura, que retrocede a la década de 1960 en una colonia portuguesa en África. Aquí se muestra la juventud de Aurora y el apasionado y prohibido romance que vivió con Ventura, un amor trágico que marcó su vida para siempre. La película es un homenaje al clásico mudo Tabú de F.W. Murnau de 1931, del cual toma su nombre y estructura narrativa. En un giro estilístico radical, la segunda parte carece de diálogos audibles, funcionando como un cine mudo acompañado solo por la voz en off del narrador y efectos de ambiente. El director utilizó diferentes formatos de película para cada época: 35 mm para el presente y un granulado 16 mm para los recuerdos del pasado en África. Uzbekistán, Maftuning Man. Considerada la primera comedia uzbeka y uno de los films más importantes de su cinematografía, cuenta la historia de dos cineastas que viajan por diferentes regiones de Uzbekistán en busca de jóvenes talentos para protagonizar un nuevo musical titulado Maftuning Man, que se traduce como Delirante por ti o Encantado por ti. La trama funciona como un vehículo para mostrar la riqueza de la cultura uzbeka y la vida de los koljoses soviéticos de la época. A lo largo de su recorrido, el equipo de producción se encuentra con personas excepcionalmente talentosas, reflejando el florecimiento de la cultura musical popular de la región. Un dato curioso es que la selección de actores para la película se realizó de la misma manera que en la trama, recorriendo el país en busca de intérpretes naturales, lo que le otorga un auténtico carácter documental a su proceso creativo. La banda sonora del film alcanzó una popularidad inmensa, siendo clásicos atemporales que muchos uzbecos aún saben. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Colombia vs Congo cierran la segunda fase del Mundial Cinéfilo. Recuerda que aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del Mundial. Colombia, el abrazo de la serpiente.
Narra 2 viajes en la selva amazónica con décadas de diferencia. En 1909, el chamán Karamakate, último sobreviviente de su pueblo, guía al etnógrafo alemán Theo en busca de Yacruna, una planta sagrada que podría curar a su extraña enfermedad. Años después, en 1940, un anciano Karamakate se cruza con el botánico estadounidense Evan, quien sigue los pasos de Theo también en busca de la misma planta, aunque sus motivos no son tan nobles como aparenta. La cinta, filmada en blanco y negro, es un viaje que explora la memoria, el encuentro entre culturas y las heridas del colonialismo en la Amazonía, representadas en la fiebre del caucho y la imposición religiosa. A través de estos dos viajes paralelos, Karamakate busca transmitir su conocimiento ancestral mientras se enfrenta a la pérdida de su identidad y el impacto destructivo de los hombres blancos en su territorio. Fue la primera película colombiana en la historia en ser nominada al Oscar a Mejor Extranjera. La cinta utiliza 10 idiomas diferentes, entre ellos varios indígenas. Para dar vida al chamán, el director eligió a 2 indígenas no profesionales. Congo. Viva Riva. Riva, un delincuente de poca monta, regresa a su ciudad natal con un camión cargado de gasolina que ha robado a un peligroso gángster angoleño que va tras su pista. Mientras intenta vender el combustible en el mercado negro y evadir a sus perseguidores, se obsesiona con la explosiva novia de un gángster local que no está dispuesto a dejarla ir. Una comandante militar local es chantajeada para que le ayude a localizar a Riva, desatando una cadena de violencia que acabará con casi todos los protagonistas. La película retrata la vida nocturna y el submundo criminal con un estilo vibrante, crudo, combinado con sexo, violencia y una crítica a la corrupción y a la desigualdad en la sociedad congoleña. A través de un ritmo frenético y una estética de cine negro africano, la cinta sigue el ascenso y caída de Riva en su lucha por la riqueza, el poder y el deseo, donde la gasolina se convierte en la moneda de cambio que mueve todas las ambiciones y traiciones. Marcó un hito al ser la primera película producida en Congo en más de 28 años. A pesar de su éxito internacional, la cinta no se estrenó en Kinshasa, posiblemente por su atrevimiento al abordar sin tapujos la sexualidad en el cine africano. El director tenía solo 26 años cuando filmó y concibió el proyecto como un ejercicio de formación para impulsar a nuevos talentos del cine congoleño. Colombia vs Congo. ¿Quién gana hoy? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero.